Soy Matías, profesor de educación primaria y programador. Mi nombre es Vanessa Giordano, soy profesora de nivel primario, licenciada en Ciencias de la Educación y tecnóloga educativa. Yo soy Fabián, maestro, psicopedagogo, investigador. Este podcast es el resultado de muchísimas charlas por videollamada que fuimos teniendo a lo largo del año y en las que todo el tiempo nos encontrábamos hablando y pensando sobre la nueva realidad educativa. Somos 3 maestros y maestras que nos juntamos a pensar y conversar sobre la práctica docente, la vida en las aulas y el impacto de la pandemia en nuestro trabajo diario. Pensamos compartir nuestras charlas con quien quiera escucharlas porque creemos que lo que nosotros debatimos son temas que están en la cabeza de docentes, de directivos, de familias y de estudiantes. Y porque creemos que pensar la escuela y pensarnos dentro de ella es parte de nuestro ser docente. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Barajar, un podcast de educación hecho por docentes. Hemos tomado una decisión, que es la de suspender las clases a partir de mañana hasta el día 31 de marzo. Reconocimiento a todas nuestras maestras y a todos nuestros maestros que han tenido la capacidad y el enorme compromiso de buscar los caminos para poder seguir educando a la distancia, no en este año tan excepcional que transitamos, el año de la pandemia del COVID-19. Algo que siempre decimos que mal, que los chicos estén todo el día con WhatsApp o que estén todo el día con sus formas de comunicarse con los amigos, ahora es un buen recurso. Se bajan los videos de las seños, como te decía, hay tareas aparte del Zoom, ya lo hace sola. Mi mamá me dicta en la clave y yo la voy poniendo. En medio de esta situación tan difícil para los chicos, para los papás y también para los maestros, ¿no? Que tienen que reinventarse. Necesitas a alguien que tiene que mediar en el aprendizaje, un educador que tiene toda la técnica, toda la metodología, toda su didáctica. Los papás, las mamás no saben cómo alfabetizar a sus hijos, no tienen por qué saberlo. Con la suspensión de las clases presenciales no ha sido nada fácil para los docentes tener que dar clases de manera virtual. Muchos de ellos se encuentran desbordados y también los alumnos han tenido que cambiar su manera de ver el dictado de clases y cambiar las metodologías, también los padres, ¿no? Me duele muchísimo la rutina, haber perdido la rutina. A mí me gustaba mucho levantarme a la mañana, prepararme para ir al colegio, saber que voy al colegio, que me voy a ver con mis amigos, con mis compañeros. Hay una ruptura respecto de cómo veníamos estando, por lo tanto, antes de pensar en la continuidad, asumamos la condición de ruptura. Entonces esa continuidad nos va a permitir priorizar la escucha, priorizar el vínculo que recién estábamos empezando a armar en las escuelas y nos agarró como una especie de freno en seco, como un freno de mano, esta situación de la cuarentena. Por lo tanto, lo central es sostener los vínculos. Che, me dio escalofríos escuchar a Alberto Fernández, ¿no? ¿Hace cuánto pasó eso? Parece que fue tremendo. Sí, creo que las voces, ¿no? Como hasta este registro de políticos, periodistas, chicos y chicas, familias, o sea, todo el mundo atravesado por lo que pasó este año con la pandemia y la educación. Sí, me pasó exactamente lo mismo. Es que sentí como escalofríos y al final cuando habla, bueno, de los vínculos, no saben lo que me pasó. Que por un lado me genera muchísimo orgullo. Y por otro lado me generó una incomodidad porque no sabía cómo lo iba a tomar la escuela. Las familias de mis alumnos me invitaron a un encuentro por fuera de la escuela, me invitaron a una plaza. Bueno, esto fue hace como un mes, no pude ir, en principio, si bien ya habíamos arreglado, pero no pude ir porque yo tuve supuestamente síntomas de COVID, y bueno, tuve que hacerme todo el testeo, finalmente no tuve COVID, y bueno, y las familias, a pesar de que nosotros ya nos encontramos en la escuela, el jueves pasado, tuvimos un encuentro ya con segundo grado, los chicos y las chicas y las familias se quedaron con más ganas y me invitaron nuevamente a un encuentro
mañana. Mañana a las 5 de la tarde vamos a tener un nuevo encuentro. Y bueno, hablé con mi coordinadora y está de acuerdo, o sea, le interesa siempre y cuando sea, por supuesto, esto no es institucional, no es del orden institucional. Así que bueno, estoy, me generaban esas dos cuestiones, ¿no? Por un lado, estaba bien, contento, qué sé yo, pero por el otro lado pensaba en la institución, pensaba en también, bueno, que estamos en pandemia y que no hay un protocolo en una plaza. Tengo preguntas. La primera, ¿para qué sería? O sea, ¿vos tenés que ir pensando una actividad o es una actividad donde vos estás como invitado? No. Es un encuentro porque los chicos tienen ganas de verme otra vez más. Los chicos, las familias, tienen ganas de charlar, de seguir charlando conmigo. No hay ninguna actividad planificada. Es como un encuentro en una plaza a tomar algo, como tipo picnic. Yo voy en calidad de eso, bueno, hola chicos, hola familias, estamos una vez más acá, y... A mí me hace acordar cuando se invitan a cumpleaños. ¿Vieron que a veces hay como esta cosa rara en las escuelas de qué pasa si te invitan a un cumpleaños? Que no sabés si podés ir, si no, ¿vas en calidad de qué? ¿Vas en calidad como el maestro o vas como un amigo de los chicos? Y sos amigo de los chicos, no sos, es raro, ¿no? Como lo que hablábamos la otra vez del contrato, ese famoso contrato, no sé si se acuerdan, de qué podían y qué no podían hacer. O sea, estoy pensando esto, en otro año hubiese llamado la atención que de pronto un grupo de familias te convoquen a vos porque sos el docente de sus hijos para pasar un momento por fuera de la escuela. En este año es algo de lo que uno no lo ve tan raro. Entiendo. ¿No? O sea, naturalizamos como cierto, no sé si está bien o está mal, ni siquiera sé en esos, pero es raro. Entiendo porque me ha tocado que en otras escuelas, en otra escuela en realidad, y yo en calidad de maestro de apoyo, me han invitado a cumpleaños por fuera de la escuela. Y justamente yo por esta cuestión ética, no fui. Esto que decís vos, Vane, como es raro. Y yo además, no fui. Y estuviste todo el año en sus casas. O sea, todo el año te conoce la familia, te vio en Zoom. O sea, en algún punto hay un vínculo diferente. Sí. Yo estaba escuchando la conversación atentamente, y lo que fui pensando es cómo este año las reglas, ¿no?, del juego cambiaron. Porque, como decía Vane, en otro momento, en otro año, un año anterior, no sería lógico, es decir, uno no esperaría que un grupo de alumnos, un grupo de alumnas hagan una reunión por fuera de la institución escolar y que el docente participe de ese encuentro y que además el encuentro no tenga nada que ver, o sea, no esté vinculado a la institución, ¿no? Pero este año muchos docentes y muchas docentes tuvieron que correr las reglas, por ejemplo, para hacer llegar a sus alumnos y a sus alumnas actividades. Por ejemplo, jamás se me hubiese ocurrido pasar mi WhatsApp a una familia, ¿no? Y ahora, ¿qué pasó? Este año el WhatsApp reinó en los vínculos escolares, ¿no es así? No solo eso, sino que yo estuve en una escuela hace muchos años que tenía un reglamento que te decía cómo era el uniforme del docente, dónde se registraban las inasistencias, como unas cosas administrativas. Había cuestiones respecto a la estética que tenían que tener los docentes, bastante cuestionable, pero había un punto que decía que de ninguna forma, y esto es compartido por muchas escuelas, en esta escuela estaba escrito, en otras es algo tácito, que vos no podés tener contacto por fuera de la institución. Por ejemplo, no podés darle tu mail personal a una familia, para eso tenés el mail institucional, el @ y el nombre de la escuela. Usualmente no está permitido hacer eso. Y ahora sí, porque no había otra forma de contactarse. Hubo docentes que fueron a la casa de los alumnos a llevar. Hace poco leí una nota que en Córdoba había docentes que se acercaban a las casas de los alumnos porque habían egresado y como querían hacerles un agasajo, no sé, una felicitación y no habían podido verlos o verlas de otra manera, se fueron hacia sus casas y no sé si les llevaron algún regalo o el diploma. Creo que les entregaron el diploma, hermano, en las casas, ¿no? Es rarísimo eso. Igual yo quiero aclarar que estaba dentro del protocolo de ciudad, los docentes tenían que hacerles llegar a los chicos y a las chicas que no tenían conectividad los cuadernillos, e iban una vez cada 15 días a las casas a llevarle los cuadernillos.
Que no está muy alejado de lo que ocurre usualmente, no en la capital, pero en un montón de lugares del país, en formas de enseñanza distintas, en sistemas distintos, donde los docentes van a las casas. Pues pienso en lo hospitalario, por ejemplo, tienen unas dinámicas que, en comparación con la educación formal, que es la que nosotros solemos estar, es raro, esto de un contacto, ir a la casa del estudiante, pero en otros ámbitos, más allá de la pandemia, esto existía. Y en Provincia de Buenos Aires fue un plan, hay un montón de planes que tienen que ver con esto de el docente va a la casa para asegurar el derecho a la educación. Vuelvo a lo mismo, o sea, la pandemia trae algo de pensar cuestiones que quizás antes ni se nos ocurrían, porque estaban como dentro de la línea de esto no se puede hacer, está muy flexibilizado. Entonces habría que pensar qué de esas cosas, si el año que viene volvemos a lo presencial y a Mati lo invitan a un cumpleaños, quizás Mati se queda pensando qué hacer, si fue el año pasado a la plaza. Tal cual. Y pensar sobre todo en que este año quien está transgrediendo esas normas son las mismas instituciones que las hicieron. Muchas instituciones obligaron a sus docentes a pasar el WhatsApp. Por otro lado, muchos docentes lo hicieron por motus propios y por motus propio y por una cuestión de logística. Pero ahí es donde yo también me pregunto, Vane, ¿qué va a pasar en una normalidad? Y ahí cómo se va para atrás, ¿no? Cómo la institución ahora deslegitima todo esto que dieron por lícito este año. Todo lo que están diciéndome a mí me hizo pensar en algo que en realidad ya vengo pensando hace mucho tiempo y que tiene que ver en qué medida el docente o la docente es el sostén del sistema educativo, ¿no? Cómo se deja, cómo el sistema, las instituciones reposan sobre la buena voluntad de los y las docentes. No solo la buena voluntad, sino los recursos, específicamente ahora hablo de los económicos. Por ejemplo, en la pandemia hubo que hacer conexiones, o de WhatsApp, o desde la casa, y entonces los y las docentes tenían que tener a disposición sus computadoras, pagar la conexión a internet, o si no era computadora, los celulares, ¿no? Tener a disposición un celular, utilizarlo, llegar hasta las casas, ¿no? Y también podían decidir no hacerlo, es decir, había cierto nivel de que estaba librado a la buena voluntad, esto es algo que ya dije, pero que yo creo que ahora se vio con más potencia en este año, porque no estaba previsto todo lo que sucedió, sin embargo yo lo vengo viendo en otros años, donde no hay pandemia y donde sucede lo mismo, ¿no? Docentes que sostienen, qué sé yo, cuando por ejemplo no llega el comedor a la escuela y entonces se ocupan de comprar algo para que sus alumnos y alumnas puedan comer y puedan entonces estudiar o participar de las clases. Qué sé yo, eso es algo que yo he visto. O incluso pintar. A veces en febrero, cuando se pone sobre el debate el tema del aumento de las cuestiones de las paritarias y demás, y se suele reducir solo a queremos tener un sueldo más alto, vieron que a nivel mediático parece que todo se resume a la paritaria a eso, que el docente quiere más plata. Muchas veces la contrapartida de esa cuestión es, bueno, miren cómo encima no nos pagan bien y además tenemos que pintar las aulas, por ejemplo. Entonces hay un montón de imágenes de docentes en febrero, cuando uno va en teoría a hacer más trabajo pedagógico, termina habiendo docentes que están arreglando las aulas para recibir a sus estudiantes. O sea, no deja de ser, creo que lo que pasó en la pandemia es poner sobre la mesa todas las cuestiones que estaban mal en la educación. Esta es una. No hay políticas educativas intensas para poder proveer de los recursos que todos necesitan. Los docentes por un lado y los estudiantes por el otro, pero ni hablar de los estudiantes, que no tenían ni el celular, ni la compu, ni la conectividad, ni nada. Sí, y que termina rozando lo abusivo. Y acá yo creo que estaría bueno poder marcar la diferencia entre lo que es la escuela de gestión pública y la escuela de gestión privada. Si bien uno podría contemplar la buena voluntad de un docente o de una docente de una escuela pública, porque justamente como decía Vane, no son los mismos recursos que utiliza una escuela de gestión privada, yo creo que se torna, y ahí es donde digo que enroza lo abusivo, con respecto a las escuelas de gestión privada que abusan de esa voluntad
que no creo que tenga que ver tanto con una buena voluntad, sino con el sometimiento, esto de el empleado, el empleador, si no hago lo que me dicen me echan. Sí, yo me quedé pensando en lo que dije y creo que vos tomaste la idea que yo también me quedé pensando y juzgué la voluntad de buena, ¿no? Y no acuerdo, porque eso significaría que quien no lo hace está poniendo una mala voluntad y entonces no es así, ¿no? Me arrepentí, y apenas lo dije me quedé pensando en eso y no tiene que ver con que si la voluntad es buena o no, pero sí descansa en, podemos decir, la voluntad, ahí estamos, del docente o la docente, o de la posibilidad, porque algunos pueden tener la voluntad y no poder hacerlo, ¿no? Si un docente no tiene el recurso, que no tiene la conectividad, entonces por más que quiera, que tenga la voluntad de hacerlo, no va a poder. Y estas son cuestiones que para mí son serias y que la pandemia nos invita a pensar, ¿no? Invita a las personas que podrían hacer algo al respecto también, ¿no? Sí, quizás, volviendo a eso, quizás lo más interesante de la pandemia, y yo el otro día pensaba todas las cosas que pasaron referidas a la educación en el lapso de este año. O sea, de los 8 meses, 9 que vamos. Creo que todo el mundo habló de escuela, todo el mundo habló de clases, todo el mundo habló de Zoom, incluso los que no son docentes. Y no sé si en los años anteriores la escuela estaba como en la agenda pública, salvo cuando había paro. Entonces ahí todos se rasgaban las vestiduras para hablar de los 180 días de clase, de por qué juegan con los chicos, del derecho a la educación. Y era como que quedaba lo educativo a nivel de agenda, en los términos de la falta de recursos, la queja de los docentes, el tema de los sueldos, y hasta ahí. Ahora lo que tiene la pandemia es que puso lo escolar como en un lugar como la salud, y bienvenido sea, ¿no? La salud y la escuela y lo educativo quedaron en un lugar de mucha visibilidad. Entonces de pronto esto que pasa, entonces no es que el docente es un mala onda que no le pone lo que tiene que poner en su trabajo y hace bien las cosas, sino que el docente está en una maquinaria enorme que tiene un montón de fallas, que tiene un montón de fracturas. Entonces la pregunta ahora tendría que ser, que es lo mismo que pasa en salud, ¿quiénes se hacen cargo de tapar esas fracturas? ¿Quiénes se hacen cargo de reparar esas fracturas? Y es el Estado, no hay mucha vuelta. O sea, el docente, aunque le ponga toda la onda, es una maquinita más, es un engranaje de algo mucho más complejo, mucho más complejo. Es el Estado, pero lo que también esta pandemia deja relucir es que hay dos tipos de educación en Argentina. Lamentablemente, la educación estatal y la educación privada. E insisto en esta cuestión, porque muchas de las problemáticas sí que se pudieron resolver no tuvieron que ver con la cuestión pedagógica en sí, ¿no? Sino que tuvieron que ver con cuán innovadora era la institución, o cuán innovadoras era la institución, y se transformó en una competencia, y dejando como en segundo plano, primero, el labor docente, y segundo, el garantizar una educación de calidad y que llegue a todos los chicos y chicas. Una cosa estoy pensando en función de eso, no quiero como polemizarlo más, pero si bien siempre como está esta división de lo público y lo privado, yo creo que en alguna situación la pandemia lo que trajo es darnos la chance de pensar que no todas las escuelas públicas son iguales, sino todas las escuelas privadas son iguales, y lo que termina trayendo es, hay escuelas públicas buenísimas, que incluso sin tener ningún recurso tecnológico pudieron armar propuestas pedagógicas interesantísimas, o pudieron al menos asegurar el derecho a la educación de los pibes. Y hubo escuelas públicas que no lo hicieron. Y hubo escuelas privadas que no hicieron nada, y hubo escuelas privadas que hicieron un montón. Y hubo escuelas privadas que no tenían recursos, hicieron un montón, y hubo escuelas privadas que tuvieron recursos y no hicieron nada. O sea, no sé si es tan lineal y si podemos hoy separar las aguas tan fácil. Creo que siempre la cosa es pedagógica, o sea, podés tener los recursos, pero si no hay una buena propuesta, aunque hagas 28 Zoom en el día y no están buenos, es un desastre. Claro, mira, justo Vane yo iba a hacer ese comentario. O sea, cuando vos hablabas de las escuelas que hacen mucho, que hacen poco, yo pensaba qué significará mucho, en qué sentido mucho, porque mucho puede ser, bueno, esto es una escuela que hace 790 Zoom por día, y eso realmente es mucho, ¿no? Exageradamente mucho. Ahora la pregunta es si eso es educación de calidad, porque Mati traía esta discusión de la calidad, que es cierto, yo he escuchado mucho, sobre todo se discute, esto sí lo he escuchado sobre todo en escuelas de gestión privada, esta idea de que se busca la calidad educativa y ahí falta la discusión por qué es la calidad, ¿no? Porque si la calidad es
la cantidad de Zoom, bueno, estamos fritos, ¿no? Porque más de la mitad de las escuelas en Argentina no pudieron hacer Zoom, porque la realidad es que los chicos y las chicas no tenían la conectividad, la mayoría, ¿no? O no sé si, yo creo que sí que es la mayoría. Entonces, eso no es la calidad. La calidad tiene más que ver con, bueno, cuál es, pensado en lo pedagógico, como decía Vane, bueno, si voy a usar Zoom, pienso cómo lo uso, para qué lo uso, y si es posible utilizarlo, digamos, teniendo en cuenta a la población de la escuela, ¿no? Y si no se puede utilizar el Zoom y si tiene que usar el WhatsApp, bueno, pensamos cómo usamos el WhatsApp, de qué manera, si ponemos horarios, qué tipo de actividades mandamos, porque hacer un cuadernillo, mandarlo por WhatsApp y después en 2 semanas lo vuelvo a ver, y eso, no sé cuán pedagógico puede ser. Sin embargo, yo he visto un montón de intervenciones docentes que fueron por WhatsApp y que creo que han tenido una gran calidad educativa. Hay un fracaso en esto en cuanto a la calidad, y porque no está el docente habilitado para formar parte, ¿no?, de esa mesa redonda que fija la modalidad, el protocolo. Digo, las decisiones se fueron tomando de forma vertical, fueron pasando ministerial, por supervisión, y a la conducción de la escuela, y ¡pum!, directamente a los docentes. Entonces ahí es donde los docentes somos como la última oreja del tarro, ¿no? Como quien dice. Me quedé pensando en qué sentido decís lo del último orejón del tarro. Estoy pensando en un ejemplo bien claro. Cuando se decidió pensar la presencialidad, y esto fue clarísimo, nunca se pensó en darle la voz a los docentes para decir, contame cómo es una clase. Bueno, mira, la clase suele tener esto. Ah, bueno, entonces en función de eso vamos a armar un protocolo. ¿Qué es lo que ocurrió? Se armó un protocolo solo pensado desde el lado sanitario, lo cual está perfecto, porque estamos en una crisis sanitaria, pero después algunas medidas del protocolo atentaban contra la espontaneidad que tiene la escuela. Esto, por ejemplo, que los pibes no se pueden prestar útiles. No quiere decir que una clase no se pueda dar en tanto no se pueden prestar los útiles. Pero sí es verdad que con chicos de primer grado quizás esto es un hábito a construir. O por ejemplo, si alguien está lastimado, que uno va y lo socorre, y hay un contacto ahí. Entonces, al no consultarlo a los docentes, hubo un montón de situaciones que estaban muy agarradas de los pelos. Bueno, yo solo quería decir que sacaste un tema, Vane, que a mí me saca un poco, y creo que me parece que quedará pendiente para otro momento, porque hay mucho que decir y tiene que ver con la presencialidad. Vos decís que hay algo de lo escolar, decía, yo no le veo lo escolar todavía a esta presencialidad que yo llamo presencialidad virtual. Te digo que me quedo para cerrar un poquito, me quedo con la salida a la plaza y listo, ¿no? No entiendo esta vuelta a la escuela de esta forma, pero no quiero hablar más del tema ahora. Porque me emociona. No, pero está bueno lo que traes, quizás lo podemos hablar en otro momento porque está bueno, yo acuerdo 100%, que quizás es un riesgo, es una cuestión más de pensarlo desde lo sanitario y de cierta demanda política / familiar, que es innegable que existe, pero volvemos a lo mismo. La propuesta no es pedagógica, o sea, de lo más que se habló fue de cómo se hacía para que los chicos vuelvan. De lo que no se habló tanto y estaba raro es que no se habló sobre lo que los chicos iban a hacer y las chicas iban a hacer estando ahí. ¿Qué posibilidades tenían con esas limitaciones que implicaba cumplir el 100% del protocolo, que es lo que hay que hacer, hay que cumplirlo al 100%? Sí, no se habló de garantizar la educación. Bueno, les propongo lo siguiente, como para ir cerrando, pero volviendo a esto de que no podemos reducir todo lo que pasó este año y lo que seguro va a pasar el año que viene en minutos. Una palabra que describa cómo se sienten, o cómo fue, o qué dudas tienen, o algo respecto a este año tan particular. Bueno, yo, en una palabra, indignado. Polémico. Si yo tuviera que resumir en una palabra, creo que diría ruptura. Algo se rompió. Y no sé cómo se va a arreglar. ¿Se arregla? No sé si se arregla, sino ruptura. Yo me quedo expectante, ¿no? A ver qué va a pasar. Ahí la dejé. Gracias por acompañarnos en este episodio de Barajar. Nos pueden seguir en redes, por Instagram en @barajareducativo y por Twitter en @barajar_edu.
Nos volvemos a encontrar entonces en nuestro próximo episodio de Barajar.